ONU analiza petición de fuerza de paz en Haití. Un Consejo de Seguridad de la ONU discutió ayer miércoles la solicitud de una fuerza de paz en Haití presentada por el gobierno haitiano. Sin embargo, la propuesta enfrenta la oposición de Rusia y China, quienes argumentan que las condiciones actuales del país no son propicias para este tipo de intervención. En un contexto de tensiones diplomáticas entre Haití y República Dominicana, el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé propuso la apertura de un diálogo fraternal entre ambas naciones durante la instalación del nuevo canciller haitiano Harbert Jean-Baptiste. El primer ministro subrayó la necesidad de proteger los derechos de los haitianos en el extranjero. Fils-Aimé abogó por un intercambio bilateral que respete los tratados internacionales sobre derechos humanos fundamentales y de los migrantes. Este diálogo debe enmarcarse en el respeto mutuo y en la búsqueda de soluciones que garanticen el bienestar de nuestros ciudadanos, afirmó este caballero. Ahí están las imágenes. Imagínense, eso que ustedes ven ahí es una pira humana donde han quemado gente. Entre gomas y gente, ahí hay de todo, y cenizas y carbón, ahí hay de todo. Entonces, bueno, vamos a ver qué punta le sacamos a este tema. A mí me da risa porque el primer ministro haitiano habla como si estuviéramos hablando de una nación, ¿verdad? Organizada. Entonces, él mismo es ilegal, es ilegítimo, porque a él lo designó no se sabe quién. Así no se puede dialogar con nadie, ni llegar a diálogo fraterno, ni nada, por Dios. Porque ellos no responden tampoco, no tienen condiciones para responder. Muy bien, vamos a la pregunta del día. ¿Cuál debería ser el enfoque principal de la ONU para ayudar a Haití? ¿Cuál debería ser el enfoque principal de la ONU para ayudar a Haití? Es decir, ¿cuál sería la primera decisión o el tema de más importancia para la ONU para la ayuda del vecino país? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Carolina, adelante. Bueno, mira, es interesante lo que plantea el primer ministro, y él habla de algunos aspectos como, y los voy a citar, propone la apertura de un diálogo fraternal entre ambas naciones. Es un gancho. Sí, donde se subraya la necesidad de proteger los derechos de los haitianos en el extranjero. Aquí. Pero aquí se le incumple, se les maltrata, Eso se le dicen niegan las garantías fundamentales del ser humano. Eso dicen ellos. Al contrario, aquí se viola la ley a favor de los haitianos y en perjuicio de los dominicanos con el 80-20. O sea, esa es la primera pregunta. Y en el tema de educación, la situación que teníamos en los centros educativos. Niños dominicanos que se quedaron sin cupos por la alta población, no solo de los niños nacionales dominicanos, sino de muchos extranjeros. Pero ¿y la situación que tiene la República Dominicana con el gasto de salud y la cantidad elevada de niños extranjeros naciendo en la República Dominicana? Entonces, este contexto que este señor plantea de subrayar o de darle énfasis a la necesidad de proteger los derechos de los haitianos en el extranjero, esa es la preocupación de él. No le preocupa la situación que están viviendo en Haití y el nivel de inestabilidad, de desorden, de violencia, de acceso a educación, a salud. Es todo un plan para lograr que la República Dominicana cargue con Haití, sí o sí. Entonces, lo segundo es que este señor plantea en la petición, vamos a ver, que se respete, abogó por un intercambio bilateral, que respete los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales. Que se respeten los derechos fundamentales en los tratados internacionales. Para tú criticar mi ropa, ¿qué es lo que primero tú tienes que hacer? Ver la mía, cuál es mi condición. Ya. O sea... Ellos no respetan nada de eso. Ellos continúan... Porque en Haití no hay respeto para nada. Amado José Rosa, ellos continúan sobre la base de querer indicar de que República Dominicana es el problema básico o fundamental que tiene la nación.
Y definitivamente, en esta búsqueda de solución de Haití, la solución no está en República Dominicana, ni la responsabilidad es de República Dominicana. O sea, totalmente fuera de lugar. Es lo segundo que planteamos acá. Entonces, este diálogo debe de enmarcarse en el respeto mutuo de la búsqueda de soluciones que garanticen el bienestar de nuestros ciudadanos. Hay una situación tensa de las importantes naciones que inciden para que se inicien acciones, pero para iniciar esas acciones hay que llegar a acuerdos. Y no se ha podido lograr un acuerdo o llegar a un acuerdo de lo que se debe de hacer en Haití. Algunos plantean, ¿ibas a referir a algo? No, que te iba a decir que el primer problema está en que tú no sabes si tú estás hablando con un interlocutor válido en Haití, con el actual, porque ¿quién lo nombró? ¿Quién es ese hombre? ¿Cómo llegó ahí? Y segundo, Haití no tiene condiciones ni siquiera para dotar de identificación a su propio ciudadano. ¿Cómo diablos tú me puedes exigir a mí que haga lo que tú no tienes condiciones para hacer? Por ejemplo, claro, la República Dominicana le ofreció un sistema de identificación y cuando el plan de regularización. Claro, se negaron porque ellos viven de ese desorden. No, los políticos haitianos viven de ese desorden porque si se organizan, las naciones poderosas dejan de mandarle ayuda o por lo menos merman la cantidad de ayuda. Viven de eso. Amado, y en ese proceso de regularización, en ese proceso de regularización, en el gobierno de Danilo Medina, ¿qué fue? Los ciudadanos que tenían el interés de regularizarse hicieron las denuncias de que su propia nación le negaba, no le facilitaba, no tenían el acceso o sencillamente no podían obtener sus documentos. Pero las filas eran interminables frente a... Y la búsqueda de dinero que se generó en Haití al consulado haitiano que está ahí antes de llegar a la UAS. Y el gasto que significó para la República Dominicana esto, que fue mucho dinero. Entonces, seguimos. La situación es que no se ha podido llegar a un acuerdo en la ONU y quienes tienen las voces cantantes y sonantes para definir las acciones que se deberían de tomar en torno al vecino país. Uno no elige a sus vecinos, ellos llegan solos, ¿verdad? O sencillamente esto es lo que nos tocó y con esto es que tenemos que lidiar. Entonces, no se ha podido llegar a un acuerdo. Vimos a algunos representantes de importantes naciones decir que Haití no se encuentra en una condición al momento para que se intervenga. Entonces yo pregunto, ¿a qué punto es que debe de llegar? ¿A qué nivel de inestabilidad, de afección, de maltrato, de violación a los derechos de los ciudadanos que no son guerrillas, que no son delincuentes, que sencillamente son ciudadanos haitianos que nacieron y pertenecen a esa nación y que están siendo o están viviendo en condiciones extremadamente vulnerables, sin acceso a alimentos, sin acceso a educación, sin acceso a salud? Señores, pero hay que ver a las propias autoridades de la ONU lo que le ha pasado allá ahora reciente. Los dos aviones, uno de la línea Spirit y el otro me parece de JetBlue. Que suspendieron los vuelos. Entonces, claro, dicen estos representantes de los derechos, algunos, que no están de acuerdo en que haya una intervención, de que todavía Haití no está en condiciones de que se interceda. Yo vuelvo y pregunto, ¿a qué punto hay que llegar? Entonces, nosotros como nación nos vemos extremadamente afectados porque si la persona más cercana que está a ti está bien, le está yendo bien, está mejorando sus condiciones de nación en este caso, se supone que de alguna forma nos estaríamos beneficiando. En este momento nosotros lo que tenemos es un problema de una nación que tiene todas las condiciones. Así es. Que usted se pueda imaginar en lo que tiene que ver con disturbios e inseguridades. Y gente que lo que quiere es llegar para acá. Si fuéramos nosotros, nos quisiéramos ir a Haití. Claro. Porque eso no está mal. Haití con o a sus ciudadanos, Rico, a donde fuera. Entonces, la República Dominicana, se ha ramado diciendo que haga lo que tenga que hacer. Bien, miren, el tema está aquí en que el Consejo de Seguridad solicita
una fuerza de paz en Haití. China y Rusia se oponen diciendo, argumentan que las condiciones actuales del país no son propicias para este tipo de intervención. Ellos tienen razón. No es una fuerza de paz. Es una fuerza de choque lo que necesita Haití. Una fuerza combinada y con el auspicio y apoyo de la ONU. Una fuerza de choque porque para Haití seguir caminando con ciertas ventajas como nación o con ciertas condiciones como nación, tiene que eliminar las bandas. Y para eso se necesita una guerra civil. Eso no es con paz. No, eso no se puede. Usted no puede llegar a Haití diciéndole, muchachos, depongan las armas, dejen eso, dejen ese pleito y váyanse de aquí. O vengan, vamos a meterlo preso y a juzgarlo por todos los crímenes. Y la cosa. No, eso no es así. Es una fuerza de choque, es una fuerza de exterminio. Lamentablemente decirlo, pero es la única solución. Porque cuando tú tienes un mal, tú tienes que sacarlo de raíz porque el resto del cuerpo se va a infectar. Y eso es lo que está pasando poco a poco y lentamente. Si tú no extirpas la parte mala de esa nación, tú no vas a lograr avance. Entonces, no es fuerza de paz, es una fuerza de choque. Que vaya y se enfrente con las bandas. Yo no sé si ustedes vieron, ayer se informó, pero lo estuve buscando en el periódico y no vi ninguna información. Estuve escuchando en la 91, cuando venía para acá ayer, que la gente que vive en Petionville y esos lugares de donde hay mucha gente de dinero, han contratado equipos de choque. ¿Ves? Y cuando las bandas se acercan, ellos le entran. Son una banda, pero defendiendo a lo que le pueden pagar. Son una especie de mercenarios. O sea, que todo el mundo que está defendiéndose por sí mismo, por sí solo. En ese sentido, yo pienso que lo que real y efectivamente tiene que hacer la ONU es una fuerza de choque. Bueno. Que entre a Haití, acabe con todo lo malo, que estirpe el mal y entonces podemos sentarnos a hablar. Lo otro es una babosada del primer ministro. Usted no tiene condiciones para sentarse a hablar con nadie de gobierno a gobierno, porque usted es un gobierno, usted es un invento, usted es una burbuja. Usted es una burbuja, porque usted no se sabe quién lo puso ahí. ¿Lo puso la gente de Haití? No. Ni siquiera se sabe. Un consejo que designó un primer ministro que ya salió, ahora no me acuerdo qué fue lo que pasó, que se fue, y ahora tienen otro. Sí, porque ellos cambian tanto que uno ni siquiera, como es tan rápido el cambio, uno ni siquiera le da seguimiento a las razones del cambio. Apertura de un diálogo fraternal, pero un diálogo fraternal ¿con quién? Si yo abro un diálogo con Haití, estaré hablando con el interlocutor válido haitiano. ¿Podrá el primer ministro decir, no, aquí se va a hacer tal cosa? Por ejemplo, vamos a dotar de identificación, por lo menos de nacimiento, a los haitianos que crucen a la frontera. Suponte tú que se diga eso. ¿Y tendrá ese primer ministro las condiciones y los recursos y la actitud y el apoyo local para poder hacer eso? No lo tiene, porque Haití no es un gobierno, no tiene instituciones. Ellos lo que son es comparones, porque eso sí, ellos son comparones, porque han tenido la cachaza de cerrar la frontera en detrimento de su propia gente, para que su gente no coma los huevos, los pollos, los espaguetis que llegan de la República Dominicana. Han llegado hasta eso. Sin importarles. No les importa. No. Entonces, eso sí, entonces... Mira el canal lo que dice. La necesidad de proteger los derechos de los haitianos en el extranjero, óigame, ¿y de qué derecho usted me está hablando? Porque hay una cosa, los haitianos donde llegan sin identificación. Los haitianos donde llegan, nadie sabe quiénes son. El haitiano te dice, yo me llamo André Petit, y ese es André Petit, porque ajá, ¿cómo diablo tú pruebas que es otra cosa? Si ese haitiano no tiene un nacimiento, ese haitiano no tiene una ID, ese haitiano no tiene una cédula, ese haitiano no tiene una licencia de conducir, ese haitiano no tiene nada que diga que él se llama André Petit. O sea, te estoy diciendo, es una situación terrible. Y cada vez que se arma una discusión con relación a esto, y cada vez que la ONU abre la boca con relación a esto, lo que se quiere es meterle un gancho a la República Dominicana. Porque hay que seguir deportando los que estén ilegales, que se vayan para allá a resolver su problema. Nosotros no tenemos que cargar
con un problema que no lo creamos nosotros, no tenemos que cargar con una clase política que fue la que provocó lo que está pasando en Haití por la alta corrupción, por el latrocinio, por muchísimas cosas que ocurrieron durante muchos años en Haití que fueron acumulando esta basura. Toda esta basura se acumuló y por eso la tubería está tapada. ¿Tú ves? ¿Cómo se destapa? Yo pienso que una fuerza de choque que saque el mal de raíz. Y República Dominicana que haga lo que tenga que hacer. Totalmente de acuerdo. Francis Rodríguez, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina hermosa. Buenos días, amable televidente. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Bien, adelante con el tema. Fíjense en algo. Se trata de salvar un pueblo que se está sumiendo en la desgracia total, porque está en la desgracia, pero la totalidad le queda muy poco tiempo. Y yo te pregunto, ¿qué sentido tiene que se instale un gobierno provisional, un consejo de gobierno, lo que usted quiera, y que dentro de su propia iniciación de gestión por el problema que ellos tienen, estén hablando de República Dominicana? ¿Qué hay que resolver aquí por el Consejo de Gobierno haitiano? ¿Qué? Díganmelo. ¿Dónde está el sentido de la lógica que no sea lo que tú dijiste? Joder a la República Dominicana, porque lo que quieren es que definitivamente se declare la fusión. Oye, lo que quieren y ellos descargarse de ese problema. Lo que quieren es meternos en camisa de 11 varas. No dudo que se le hayan dado oportunidades a los gobernantes que hemos tenido y al actual, susurrándole al oído de que él se convertiría en el emperador de la isla. Porque en lo que estamos organizados somos nosotros, no Haití. Entonces yo creo que si se forma un consejo de gobierno para Haití, en Haití, y por los haitianos que mal están pasando, ya que tenemos una carga tan alta de indocumentados y de familias indocumentadas en la República Dominicana, es que se ocupen de sus asuntos, que la solidaridad de República Dominicana está más que demostrada. No están asentados más de 3 millones o más de 4 millones de haitianos aquí. Están asentados. Que estén legal o ilegal, ese es el asunto que la República Dominicana tiene que cumplir con su tarea. ¿Quién permanece? ¿Quién sale? ¿Y quién no entra a la República Dominicana? Esa es la cuestión del Estado dominicano. Ahora, si se nos plantea a la comunidad internacional, a lo que estamos del otro lado, que se está buscando, procurando organizar un gobierno provisional en Haití, ¿qué diablos hace un iniciado ministro procurando la solución de ellos con un diálogo con República Dominicana? Váyanse al carajo. Es que hay una cosa, mira, no puede haber diálogo. Es que no hay. Porque él no es un interlocutor válido en términos políticos en Haití. ¿Saben por qué? Porque él es primer ministro de un sector, lo que lo eligieron, pero... De facto. Exacto, pero las bandas no van a responder a lo que ese primer ministro haga. Una gran parte de la población no va a responder a lo que ese primer ministro haga. Entonces, lo que quiero decir es, la institucionalidad de una nación se forja sobre la base de principios de legalidad. Cuando tú eres un funcionario legalmente elegido, designado, de la forma que sea, pero legal, pues la gente tiene que escucharte, tiene que oírte. Pero el Estado establecido, conforme a la democracia y a los principios constitucionales que esa misma Constitución de Haití establece. Entonces, para los que todavía tienen duda,
La Constitución haitiana dice en su artículo 10, que es el título 2 de la nacionalidad, las reglas relativas a la nacionalidad haitiana serán determinadas por la ley. Pero la Constitución en el artículo 11 dice, posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de padre haitiano o de madre haitiana, los cuales hayan nacido haitianos y no hayan renunciado jamás a su nacionalidad al momento del nacimiento. ¿Un natal puede decidir su suerte? ¿Verdad que no? El que nació, ¿usted quiere ser dominicano o haitiano? Eso solamente se logra cuando usted es un individuo viable socialmente con la edad que la propia Constitución de su país le dice. Es decir, que es una Constitución que en cuanto a la nacionalidad la da solo por la raza, por la sangre y no por territorio. Es haitiano, nazca donde nazca. Sí, así es. ¿Qué carajo le estamos haciendo caso de este lado a teorías de imponernos a nosotros que burlemos la Constitución nuestra y la de los haitianos para darle y otorgarle nacionalidad? Entonces yo quiero cerrar. Debemos estar claros. Si procuremos, y es lo que República Dominicana debe de procurar, de que ese paso a reestructuración de un gobierno provisional o un consejo de gobierno provisional tenga sentido en entender y plantear, rescatar la institucionalidad de su país, rescatar y preservar la integridad de todos los haitianos en su país, no aquí porque aquí no hay nada. Mira estos dos aspectos, Francis, en esa petición que realizó el primer ministro, en esta petición de fuerza de paz. Oye lo que él plantea. Dice él, propuso la apertura de un diálogo fraternal entre ambas naciones, entre República y Dominicana. No, porque pero ellos quieren siempre continúa. justificar que nosotros somos los que tenemos un conflicto pero entre dos naciones. ¿Cuál es el aspecto? El primer ministro subrayó la necesidad de proteger, ese es el segundo párrafo al final, de proteger los derechos de los haitianos en el extranjero. De proteger el derecho de los haitianos. Carolina, es decir, quiere decir, señores, que la olla candente de grillo que tiene él allá no es lo más importante ni lo más prioritario. Eso le decía aquí Amado. Pero oye el otro punto, ¿para qué? Dice él, que se respeten los tratados internacionales sobre los derechos fundamentales y de los migrantes. Eso está dentro de la petición de paz que él fue a solicitar o que llevaron a la ONU. Él agrega estos aspectos, como que República Dominicana no está cumpliendo o que está faltando a esos tratados internacionales y que está afectando los derechos fundamentales de sus ciudadanos. O sea, eso está totalmente fuera de lugar en una supuesta petición de fuerza de paz que fueron a hacer a la ONU. Ese no es el problema. Y lo menos que se plantea es garantizar que en ese proceso de pacificación en su territorio, que es la ocupación primaria que ellos deben tener, es del control de que sus nacionales no se vayan, no salgan ni por mar ni por tierra. Garantizarle mínimamente paz a esa población que está sufriendo, de la cual ellos pareciera no es lo más importante ahora. Y el mundo sabe, y nosotros sabemos, que la parte fundamental es la pacificación y erradicación de pandillas en Haití, primero. Segundo, que haya instituciones restablecidas con aspecto de Estado, para que cuando llegue el momento de las elecciones, si es que pueden lograrlo, porque desde el 1804 a la fecha, Haití no ha sido diferente. Son ellos los responsables de su suerte.
Nosotros no estamos no nos pueden a con el incluir. mal de nadie. Y por lo tanto, yo hago lo siguiente. Yo rechazo en todas sus partes lo que corresponde a la visión de este nuevo ministro en Haití con República Dominicana. Y vuelvo y le digo, se van para el carajo. Bien, señores, vamos a ver, tenemos el feedback de nuestros televidentes ya, y si no, vamos a ver cómo anda la apertura de la farmacia, ¿verdad? Vamos a poner en pantalla la pregunta ¿Cómo no? Adelante, José. La pregunta del día: ¿cuál debería ser el enfoque principal de la ONU para ayudar a Haití?